Bienvenido a la sesión número 2 en nuestra serie de estudios bíblicos en la primera carta de Pedro. Nuestra meta es continuar en el estilo y método inductivo con énfasis devocional y queremos que sea bastante práctico. Vamos a leer ahora de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. En la vez pasada hablamos acerca de su saludo. Ahora vamos a seguir con su oración. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Padre Celestial, guía nuestros pensamientos. Solo queremos reflejar tu gloria, tu santidad, tu verdad, tu pureza, tu propósito con esta tu palabra. Amén. Pedro empieza así con una oración que inmediatamente identifica el propósito de su carta. Y podemos observar varias cosas interesantes aquí que identifican ese propósito. Lo que él quiere hacer es explicar cuál es y cómo es la salvación que Dios nos ha provisto en Cristo. Vamos a observar frase por frase. Se me hace, en este caso, buena opción. Empieza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es su Padre en su relación y naturaleza divina. Es su Dios en su relación y naturaleza humana. También se ha observado que en los evangelios su mayor designación es Jesús, aunque fue reconocido como el Cristo, el Mesías, pero después de su resurrección es casi invariablemente Jesús el Cristo, o como más se acostumbra en castellano, Jesucristo. Jesús señala su humanidad y Cristo indica su llamado, su unción divina. Pero específicamente, nuestro Señor Jesucristo, entonces, indica sus oficios como sacerdote, como profeta y como rey. Jesús, nuestro sacerdote que intercede por nosotros. Cristo, el profeta que nos declara la verdad. Y Señor, nuestro rey, nuestro gobernador. Y claramente que sea nuestro Señor Jesucristo. No es un Señor, no es el Señor, es nuestro Señor. Lo hace mucho más personal, ¿verdad? En su saludo inicial, Pedro ha mencionado las tres personas de la Santísima Trinidad, cuando dijo elegidos por Dios Padre en santificación del Espíritu, que es el Espíritu Santo, para ser purificados con la sangre de Jesucristo. Sin decir la palabra Trinidad, Pedro sostiene la idea, el concepto de esa verdad, que las tres personas divinas son un solo Dios y comparten no solo el mismo propósito, sino la misma naturaleza y eternidad. Ahora, solo el enfoque es en el Padre y en el Hijo Jesucristo. Y debemos enfatizar que si el Dios que alguien adora no es el Padre de Jesucristo, entonces no es el Dios verdadero. Y si no se incluye nuestro Señor, entonces no hay un verdadero conocimiento de Él. Dios el Padre no es nuestro por reclamo natural, sino por la relación y la justicia que nos ha impartido por medio de esa purificación que viene por la fe en Jesús como nuestro Salvador. Seguimos observando que según su gran misericordia, no solo por su decreto eterno, sino por su gran amor, Dios fue movido
por su propia naturaleza de amor, porque Dios es amor. Claro que ese amor está conectado a nuestra necesidad, pero primordialmente es el centro de su misma esencia. Y por lo tanto, Él hizo todo lo necesario de su gran amor para proveer un rescate para la humanidad perdida. Tal rescate que cubre tanto el pasado como el presente y hasta el futuro, que vamos a ver. Nos hizo renacer. Es notable que Pedro se enfoque en el renacimiento como el primer beneficio de la redención que tenemos en Cristo. Pero también observamos que no es un fin en sí. Nos hizo renacer para algo. Aún el nacimiento que viene por la gracia de Dios tiene un propósito, tiene su fin, para una esperanza viva. Gracias a Dios que los que creemos en Cristo no solo tenemos algo que esperamos obtener en el futuro, sino que también es una realidad en la cual vivir. Esa es nuestra esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. Es una de las verdades que a veces sentimos que no hemos sabido valorar suficiente. Jesús murió, fue sepultado, resucitó de los muertos, como se confiesa en el credo. Pero a veces me temo que separamos demasiado estos tres hechos. Para poder resucitar de los muertos, tuvo que haber muerto de verdad. Para poder hacerlo, tuvo que ser el sacrificio por nosotros. Pero tenemos que ver el paquete total. Decimos que Cristo murió por nosotros en nuestro lugar, que tomó nuestra culpa, que fue inmolado como sustituto nuestro para poder perdonar y expiar nuestro pecado. Eso es llevarlo. Todo eso es muy cierto, pero debemos poner su muerte claramente en la relación con su resurrección, como Pablo lo explica al final del capítulo 4 de Romanos, el cual fue entregado a la muerte, eso es Cristo, por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Tanto su resurrección como su muerte son íntegros a nuestra salvación, hermanos. Cristo en mi lugar por mí y ahora Cristo vivo para darme su misma vida en el poder de su resurrección. Sigue Pedro diciendo que es para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Hemos visto el comentario que todo heredado primeramente tiene que ser un hijo, y por eso es primero el renacimiento, luego por consecuencia lógica la herencia, y las cualidades de incorruptible, incontaminada e inmarchitable hablan más que de su permanencia, describen su carácter divino, celestial, eterno, en el sentido de que es de otra calidad que lo que se ve en este mundo, limitado a esta existencia y tiempo. La eternidad literalmente se describe como en el hebreo y en el griego, como los siglos de los siglos, o sea, tiempo sin fin. Pero no es solo una extensión de este tiempo, es de verdad de otro mundo, es del cielo y le pertenece únicamente a Dios mismo, y por eso nos lo da. Reservada en los cielos para vosotros. Todo esto no es solo una teoría, no es solamente un potencial, una dogma o algo imaginado. Es una realidad, la que fue descrito por el Señor Jesús mismo en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Cuando Jesús dijo a los apóstoles, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La certeza de nuestro hogar eterno está en la vida que tenemos ahora en Él, que lo que Él imparte su vida
en la nuestra. Es el privilegio de todo creyente. Y luego sigue el apóstol explicando que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Este es el elemento presente de la salvación que tenemos en Cristo. Es por la gracia de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios. No es nuestro poder ni esfuerzo, ni nuestro empeño, ni nuestra misma fe. No es la fe en la fe. Es de la pura gracia de Dios, y por eso, por la fe, hay esperanza. Y la tenemos. Es una esperanza viva, ¿verdad? Para alcanzar la salvación que está preparada, dice Pedro. La palabra alcanzar, lo siento, pero en realidad no está en el original. Y con el significado moderno de lograr o ganar, que usualmente implica ventaja, esfuerzo, éxito personal, creemos que menos debemos decir que se alcanza. No necesitamos alcanzar la salvación. La recibimos, se recibe, se obtiene como el don gratuito que es. Pero lo que podemos ver aquí es que no solo hay un aspecto pasado en la salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, en la muerte y resurrección de Cristo, y en el tiempo presente. Pero tampoco es solo eso. También tiene el aspecto futuro. Y aquí observamos para ser manifestada en el tiempo final. Este es el aspecto que a veces podemos admitir que todavía no comprendemos totalmente. ¿Qué será cuando estemos en su presencia? ¿Cuántos estaremos allí? ¿Cómo será? Este es parte del misterio de nuestra salvación. Y la esperanza que tenemos en Cristo no solo vale para ese cumplimiento en el futuro, sino cubre todo, pasado, presente y futuro. En el pasado, que todo pecado es perdonado, toda nuestra culpa borrada, justificados ante Dios, libres del lastre del pecado, renacidos y purificados, hechos herederos con Cristo, santificados por su sangre. En el presente, guardado por el poder de Dios en crecimiento y santificación del Espíritu, yendo por fe y para fe, de victoria en victoria. En el futuro, claro, un hogar en el cielo por siempre con Él, un cuerpo glorificado para alabarle por siempre y explorar la magnificencia de su santidad, ya libre de los límites que ahora tenemos. Esta sí es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Pero solo falta hacer una observación más antes de nuestra aplicación. Hemos notado que nuestra versión utiliza el término para un total de 5 veces, solamente en estos 3 versículos. Pedro, escribiendo en griego, claro, utiliza otra preposición, la preposición eis, y solo aparece 4 veces. Tiene el significado como para, pero es más bien a. Es a hacia una meta, como también lo expresamos con para. Dirección o propósito. Para no habla del medio, sino del fin. Y eso es lo que Pedro quiere comunicar con esta oración al principio de su carta. Qué precioso. Y ahora hacer nuestra aplicación. ¿Qué podemos decir que se nos aplica en este pasaje? ¿Todo? Creo que Pedro estaría de acuerdo. Lo que escribe vale para todo creyente de todo tiempo, y podemos enumerar nuestras mismas bendiciones de este pasaje. Si hemos renacido por el poder de Dios, entonces somos guardados por ese mismo poder para recibir una herencia. Como dijera San Pablo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La salvación no es solamente un boleto pagado para ir algún día al cielo, y mucho menos nos da licencia a seguir en una vida de pecado y rebeldía contra Dios. Si somos sus hijos, somos herederos, entonces podemos vivir en pureza por su poder para darle a conocer en un mundo vacío, oscuro y malvado, lleno de corrupción. Nuestra salvación se basa en lo que Cristo hizo por nosotros
pero también involucra un para que vivamos en el poder de su resurrección, una vida pura, llena de fe, de victoria sobre el pecado, lo que Cristo hace en nosotros, como herederos de Dios, la salvación completa y final que viene en el futuro. Pedro nos va a animar con mucho más en cuanto a la fe y lo que significa realmente tener la vida de Dios en la nuestra. Recuerdo un estudio que vi hace muchos años que hablaba de las joyas de la primera carta de Pedro. Te invito a continuar conmigo. Vamos a ir de mineros encontrando estas joyas que Pedro ha escondido, no solo en su primera carta, sino también en la segunda. Con gusto recibimos tus comentarios, mi hermano, mi hermana. En Jesucristo, pues somos de Él, por Él y para Él. Por esta serie de estudios, minando las riquezas de las cartas de Pedro, soy tu hermano en el Señor. Me llamo Leroy Lindsay. Quizás puedes recordar mi apellido mejor, como parece al gato montés, el Lindsay. Pero no soy feroz. Eso espero. Hasta la próxima sesión. Amén.